Vamos a empezar el proceso de recolección de firmas para proceder a la revocatoria del mandato del presidente de la República. Por primera vez, la Constitución aprobada en Montecristi establece ese mecanismo para un presidente. Antes estaba para funcionarios jerárquicos. Y se cumplió ya la primera condición, que transcurra un año de su periodo, de su mandato, que arrancó el 10 de agosto del 2009, el segundo, aunque van realmente 4 años casi de gobierno. La segunda condición es que la pregunta que hagamos para ser llevada a consulta popular: ¿quiere usted que termine el mandato del presidente Rafael Correa, si es que esa fuera? Tiene que ser calificada por la Corte Constitucional. Sí, esta pregunta es correcta, de acuerdo a las normas, legítima, constitucional, etcétera, pueden proceder. La tercera, que el Consejo Nacional Electoral nos diga con qué tipo de formularios debemos recoger las firmas, porque hasta eso está normado ahora, no puede ser en cualquier papel, de cualquier manera, bajo cualquier esquema. Hecho eso, los trámites de eso lo haremos el lunes, pedirle a la Corte que califique la pregunta y pedirle al Consejo Nacional Electoral los formularios. Empezaremos a activar 100 unidades de 4 personas en distintas provincias y distintos momentos en el país, que irán con un computador laptop portátil inalámbrico, una cámara digital y un coordinador con su respectiva identificación, a pedirles a ustedes que firmen. Cada firma deberá ir en un papel, cada ficha en un papel, no como antes, una lista de firmas, garabatos, nombres, que eran mal hechos y se prestaban fácilmente para la descalificación del Tribunal Supremo Electoral entonces. Ahora, junto con su nombre, su firma, su número de cédula, va el anverso y el reverso de la cédula. Por eso la cámara digital le toma una foto de los dos lados de la cédula, de tal manera que cuando lleguen las fichas al Consejo Nacional Electoral vea que su firma es el garabato que está en la cédula, que su nombre es aquel que está en la cédula, que su número es aquel que está en la cédula, y además consta la cédula completa con su foto. Esto va a ser más lento el proceso, pero sin duda mucho más seguro. Calculo que nos tomará 3 meses reunir el mínimo, que es 15% del registro electoral. En el Ecuador votan más o menos 10.500.000 personas. Necesitamos 1.579.000 firmas. Pero vamos a juntar más por si acaso se pierdan, se extravíen, las anulen, se inventen cualquier cosa. Espero que tengamos un banco de reservas adicionales de firma de entre 500.000 y 1 millón de firmas. Sí creo que hay 2,5 millones de ecuatorianos dispuestos a firmar porque termine este gobierno antes de que termine con el país. ¿Por qué? Porque ya en abril del año pasado, abril 26, en las elecciones presidenciales, 54% del Ecuador no votó por Correa. Prefirió otras opciones. 54% del Ecuador no votó por Correa. Sin más de 4,5 millones, 5 millones de personas. Solo si la tercera parte de ese grupo firma, tenemos el 1.579.000 de base. Porque los descontentos son más de los que registran las encuestas. Y si no, aquellas mismas que dicen que la credibilidad, que la popularidad, como Informe Confidencial y Santiago Pérez de Correa, son altísimas. Vean ustedes qué dicen respecto a el descontento por inseguridad, cerca del 70%. El descontento por desempleo, más del 65%. El descontento por corrupción, más del 55%. El descontento por carestía de la vida, más del 60%. Y básicamente, ¿a quién son atribuidos los 4 factores? Al único que gobierna y manda en todos los poderes del Estado en este país, Correa. ¿Cómo es posible que la gente diga que cree tanto o aprueba tanto una gestión? ¿Ah? Si los resultados no le satisfacen. Hay una inconsistencia ahí, ¿verdad? Es simplemente porque hay una opinión vergonzante. Hay mucha gente que le da vergüenza decir que está por este gobierno, que la mayoría reprobamos, aunque no parece, y otro le da miedo. Hay un 20% que inclusive dice estar a favor estando en contra porque no quiere que lo registren, que lo juzguen, que lo despidan, que lo fiscalicen, que le manden el SRI, que lo insulten, que lo enjuicien, que lo calumnien, todo lo que hacen. O que lo manden a matar a través de otros, porque este gobierno no mata directamente, sino indirectamente. Libera delincuentes para que acabe con los inocentes. Y ese va a ser nuestro obstáculo número 1 en este proceso. El miedo. Los invito a vencer el miedo. Estamos a tiempo.
Si no lo hacemos ahora, después sí será casi imposible. Y vean ustedes que todos los actores políticos que vencieron el miedo consiguieron resultados. Cuando los camaroneros fueron a protestar, modificaciones de la expropiación de sus camaroneras. Cuando los ganaderos salieron a las calles en Santo Domingo, incremento en 10 centavos en el precio de la leche. Cuando los indígenas se pararon, no les cerraron Radio Arutam. Cuando los profesores se manifestaron, no aplicaron las evaluaciones como les dio la gana. Cuando los estudiantes se unieron, no se atrevieron a restar la autonomía universitaria, aunque ya se va a burlar de ella Correa seguramente en un veto de la ley. Cuando en las calles salen ciudadanos a protestar en Machala, por ejemplo, ¿ya? El nivel de inseguridad baja. Cuando en Portoviejo fueron a las calles, a la semana siguiente acudió Correa a atender pedidos de los alcaldes. Y así son los ejemplos. Empecemos el camino. Y sobre todo en este camino yo sé que comienzo con lo que menos tienen, porque son los que más valor poseen. Y yo soy uno de esos. Soy de los que no tienen nada que perder en el sentido de propiedades, posesiones, riquezas o bienes, sino lo más valioso, que es su nombre, su dignidad y su familia. Pero si no lo pongo en riesgo ahora, lo acaban después. Yo no le quiero dejar a este país una sociedad que entre comillas crece o vende muchos carros o está haciendo muchas casas, pero en donde matan a nuestros hijos en la calle por cualquier cosa, en donde secuestran a un que no tiene plata, en donde los violadores son liberados y en donde el secuestro se enseñorea. ¿De qué sirve la educación, el buen miembro y la fortuna? Sí. Yo no quiero para ellos un país en donde consigues empleo solo si eres del partido. No quiero una sociedad en donde la corrupción se enseñorea y le dan los contratos a dedo a las empresas estatales de los países que apoyan a Correa, como China, Rusia, Irán y Venezuela. Y yo no quiero un país sin libertad, sobre todo de expresión, que es la que más están coartando ahora. No quiero eso para mis hijos, no quiero eso para sus hijos. Si por mí fuera, podría parar ahora. Me siento un hombre satisfecho, realizado. No completo, mucho menos perfecto, y tampoco pleno, pero sí suficientemente feliz como para decir, hice mi parte, que otro coja la tarea. Ahora me dedico a escribir libros, hago un programa de radio, escribo un artículo por allá, viajo a dar conferencias y asesoro a la gente. A mis 55 años, considero que eso no es suficiente. Y espero que ustedes en el país también lo sepan así. Ya tendrán indicaciones más concretas de dónde pueden unirse para ayudar en la recolección de firmas, en qué sitios vamos a estar, qué días, por qué ciudad, por qué provincias, de cómo se pueden capacitar para ustedes ser parte de esas brigadas de voluntarios, porque quienes salgan inicialmente serán contratados. Es gente que lo va a hacer además por un trabajo, que ganará creo que 25 centavos por cada firma que reúna, que esperamos que reúna mínimo 10 por día. Cada brigada, si se compone de 4, reunirá 40 diarias. En fin, tenemos todo un estudio y una proyección del mecanismo. Pero por ahora, les anticipo que el proceso de la revocatoria del mandato de Correa comienza el lunes 16 de agosto. No propiamente con la recolección de firmas, sino con el planteamiento de la pregunta a la Corte Constitucional y el anuncio al país de que es tiempo de frenar antes de caer al abismo, y con la solicitud al Consejo Nacional Electoral de que nos den el formulario. Árbitros comprados. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así tenemos que jugar el partido, ¿ya? Y no esperar que las condiciones ideales se den, sino crearlas. No esperar que la oportunidad perfecta se presente, sino buscarla. Porque si no, nunca va a llegar. Gracias a todos quienes están en el Facebook por esto y a quienes están en YouTube por esto. Y una cosa adicional. Junto con el planteamiento, le diremos después al país no solo por qué queremos reemplazar a Correa, las causas que acabo de enunciar, sino cuál es el modelo y la alternativa de Estado democrático que le proponemos al Ecuador para llevar adelante, mientras quede Lenín Moreno, que le tocará 2 años y medio ejercer el poder, hasta que hayan elecciones limpias y libres. Y ojalá los opositores comprendamos una tesis que he venido impulsando, que tiene que haber un solo candidato de la oposición decente y democrática a Correa.
Uno solo. Uno solo. Si no, esta victoria de ahora se puede convertir en derrota de mañana. Así como Chávez enseña a Correa y Correa aprende los errores de Chales, nosotros tenemos que aprender de los errores de la oposición en Venezuela. Para algo sirve el que va adelante y dio un traspié, para no pisar nosotros en el mismo hueco o tropezarnos con la misma piedra.